Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores, link del creador en la descripción. Muchas gracias a DiegoX4 por dejarme subir su historia. Su página de Wattpad estará en la descripción, pásense y déjenle una estrellita para que se inspire y saque más capítulos. Think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Peter le haría la comida a los dos. Deberías hacer la comida siempre, diría Honey. Esto está buenísimo, diría Pietro. Bueno, me tengo que preparar algunas veces la comida cuando voy a patrullar, diría Peter. Por cierto, Peter, ¿cuáles son tus poderes?, diría Honey. Bueno, tengo super fuerza y puedo lanzar telarañas, diría Peter. Deberíamos tener un enfrentamiento amistoso, diría Honey. Ok, diría Peter. En la sala de entrenamiento. Bueno, ven con todo, diría Honey. Seguro, diría Peter. Sí, diría Honey. Honey se transformaría en Ghost Rider. Peter le lanzaría telaraña. Pero la telaraña se quemaría por el fuego. Creo que eso no servirá contigo, diría Peter. Peter tiraría una telaraña a la pared para impulsarse y darle un golpe a Ghost Rider. Peter se lanzaría, pero Honey lo agarraría en el aire. Me toca, diría Ghost Rider. Ay mamá, diría Peter. Ghost Rider tiraría a Peter al suelo. Y le daría golpes. Pero Peter los esquivaría. Peter activaría los brazos de su armadura. ¿Con qué nos vamos a poner rudos?, diría Ghost Rider. Ghost Rider sacaría su cadena y la prendería en fuego. Peter le trataría de dar con sus brazos, pero Ghost Rider los ataría con su cadena. Y traería a Peter hacia él. Esto me dolerá mañana, diría Peter. Ghost Rider le conectaría un golpe en la cara a Peter dejándolo inconsciente. Eso tuvo que doler, diría Pietro. Peter se levantaría a los minutos. Tía May, ¿eres tú?, diría Oeter. Peter se levantaría algo mareado. ¿Una pelea amistosa?, diría Peter. Honey se destransformaría. Jejeje, diría Honey. Esa cadena de fuego se ve increíble, diría Pietro. Si tú supieras, diría Pietro. La primera vez que conocí a Honey estaba transformado en Ghost Rider con un tanque, diría Pietro. Wow, diría Peter. Entonces todo lo que tocas, diría Peter. Si mientras estoy en Ghost Rider todo lo que toco se prende fuego y se hace más potente, diría Honey. Wow, diría Peter. Imagínate hacer eso con el Helicarrier, diría Peter. Eso se vería bestial, dirían Honey y Pietro. Chicos, dirá el Cao. ¿Qué pasa, Cap?, diría Honey. Tienen una misión, diría el Cap. Genial, diría Honey. Prometo no decepcionarlo, Cap, diría Peter. Ya era hora, diría Pietro. ¿Dónde es?, diría Honey. Dime que es en Europa, diría Peter. Yo creo que es en Latinoamérica, diría Pietro. Es en Latveria, diría el Cap. ¿Qué?, diría Peter. ¿Latve qué?, diría Honey. Y yo que quería conocer Latinoamérica, diría Pietro. Es una misión de reconocimiento, diría el Cap. Hemos visto informes de varias cargas de energía allá, pero no estamos tan seguros, así que los mandamos a ustedes para que hagan una misión de reconocimiento, diría el Cap. Bueno chicos, ya escucharon al Cap, tenemos una misión, diría Honey. Peter y Pietro se irían a poner ropa para esas temperaturas. ¿Por qué tú no te pones ropa para el frío?, diría el Cap. No tengo, diría Honey. Claro que sí, está en tu cuarto, solo tienes que decirle a Viernes que quieres, diría el Cap. ¿En serio?, diría Honey. Ay, dile que active el modo ropa, dirá el Cap. ¿Modo ropa?, diría Honey. Solo actívalo, diría el Cap. Honey se iría a su cuarto. Honey estaría en su cuarto. Viernes, ropa para el frío, diría Honey. Ok, Honey, diría Viernes. La ropa saldría. Genial, diría Honey. Viernes, modo ropa, diría Honey. Modo ropa activado, diría Viernes. A Viernes le saldrían varios brazos. Espera un momento, diría Honey. Viernes agarraría la ropa del frío y se la pondría a Honey. Esto es genial, diría Honey. Hola Honey, diría Wanda. Oh Wanda, diría Honey. ¿Y eso?, diría Wanda. Tengo una misión en Latveria, diría Honey. ¿En serio?, diría Wanda. Cuando vuelva veremos una película, ¿te parece?, diría Honey. Sí, diría Wanda. Wanda se pondría feliz y abrazaría a Honey. Se escucharía una tos de fondo. Wanda soltaría a Honey. Pietro estaría mirando a Honey. Jejeje, diría Honey. Honey, ¿estás listo?, dirá Peter. Dame unos segundos, diría Honey. Bueno, te esperamos abajo, diría Peter. Yo quiero quedarme aquí, diría Pietro. No, Pietro, no quieres, diría Peter. Es mi hermana, diría Pietro. Peter le lanzaría una telaraña arrastrando a Pietro. No, diría Pietro.
Honey y Wanda reirían por la escena. Bueno, diría Honey. Bueno, diría Wanda. Como te decía, cuando vuelva veremos una película, diría Honey. La que tú quieras, diría Honey. Honey se acercaría para darle un beso en la mejilla. Chao Wanda, diría Honey. Chao Honey, diría Wanda. Honey bajaría. Bueno chicos, ¿están listos?, diría el Cap. Peter, tu traje de Spider-Man tiene todas las ubicaciones sospechosas, diría el Cap. Ok, diría Peter. Pietro, tú los llevarás a la albería, diría el Cap. Ok, diría Pietro. Chao Cap, dirían los chicos. Chao chicos, buena suerte, diría el Cap. Pietro agarraría a Honey y Peter y los llevaría a la albería. Llegamos, diría Pietro. Eso sí que fue rápido, diría Honey. Digo lo mismo, diría Peter. Bueno chicos, a trabajar, diría Honey. Peter, diría Pietro. Peter se pondría su máscara. Karen, dirá Peter. El Cap dijo que tenías los mapas de la misión, diría Peter. Claro Peter, diría Karen. Karen le mostraría dónde estaban ellos y dónde estaban las zonas sospechosas. Oh, diría Peter. Ya sé dónde están, diría Peter. Karen, podrían hacer un holograma para que Honey y Pietro puedan ver, diría Peter. Claro Peter, diría Karen. Karen mostraría el holograma. Necesito uno de esos para mi moto, diría Honey. No, mi moto, diría Honey. ¿Qué pasa con tu moto?, diría Pietro. No la busqué, muerte me dijo que me la daría. Bueno, no le debe pasar nada, diría Honey. Mientras tanto, en mí con la moto. Ey, mira esa preciosidad sola, diría el ladrón 1. El dueño debe estar cerca, tengo cuidado, diría el ladrón 2. Cállate, siempre eres un miedoso, diría el ladrón 1. En eso la moto se prendería en fuego y quemaría rueda. Pero qué mierda, vámonos de aquí, diría el ladrón 1. Espérame, ¿qué tipo de moto era esa?, diría el ladrón 2. No lo sé, los que sí sé es que quiero a mi mamá, diría el ladrón 1. En la albería. Bueno Pietro, tú ve a esta que está más lejos y ve qué encuentras, mientras Honey y yo iremos a esta que está más cerca, diría Peter. Oh, dirían Pietro y Honey. Pietro, si ves algo nos dices ok, diría Peter. Ok, diría Pietro. Pietro se iría. Bueno, vamos, diría Peter. Ok, diría Honey. Pasarían unos minutos. Honey y Peter estarían caminando por un bosque lleno de nieve. ¿Cuánto falta?, diría Honey. Karen, ¿cuánto falta?, diría Peter. La zona está a unos 200 metros, diría Karen. Estamos cerca, diría Honey. Sí, pero no veo nada, diría Peter. Esto es muy extraño, diría Honey. Caminarían un poco más. Peter, mira esto, diría Honey. Peter miraría donde Honey estaba señalando. Hay marcas en el piso, no se pueden apreciar bien por la nieve, diría Honey. Puede ser una marca de una caja grande, diría Peter. Si la marca tiene forma de caja, al parecer es muy pesada porque la marca está muy hundida, diría Honey. ¿Qué será?, diría Peter. Sigamos, diría Honey. Honey y Peter seguirían caminando y llegarían al lugar que le había dicho Karen. Honey, aquí no hay nada, diría Peter. Al parecer nunca hubo nada, aquí no hay marcas ni nada, diría Honey. Honey tocaría el intercomunicador para hablar con Pietro. Pietro, ¿encontraste algo?, diría Honey. No, llevo buscando por todos lados, pero nada, ni hay nada ni nadie, diría Pietro. ¿Y ustedes encontraron algo?, diría Pietro. No, solo una marca de una especie de caja algo rectangular, diría Honey. Esto es extraño, diría Pietro. Sí, muy extraño, diría Honey. Peter, dile a Karen si estamos en el lugar correcto, diría Honey. Karen, ¿este es el lugar correcto?, diría Peter. Sí, Peter, diría Karen. Qué extraño, diría Peter. Sí, es muy extraño, diría Honey. Peter y Honey caminarían por la zona pero no encontraban nada. Honey, creo que aquí no hay nada. Peter caería por una especie de cueva en el suelo. Peter, diría Honey. Honey se acercaría rápido a la cueva. Se vería a Peter en el piso tocándose su cabeza. Auch, eso sí dolió, diría Peter. Peter, diría Honey. ¿Qué?, diría Peter, pero se daría cuenta que no era una cueva normal sino que era una especie de base. Pietro, encontramos algo, diría Honey. Si yo también es una especie de cueva, diría Pietro. Ok, ten cuidado, diría Honey. Honey bajaría. Bueno, sigamos, diría Honey. Honey y Peter estarían caminando por la cueva hasta que vieron unas cajas. Mira Honey, pueden ser esas cajas las que dejaron las marcas que vimos, diría Peter. Veamos qué tiene adentro, diría Honey. Peter abriría la caja. Mierda, diría Honey. Pietro, tenemos algo, diría Honey. Yo también, diría Pietro. Encontramos Vibranium, diría Honey. Yo también encontré y abrí todas las cajas y habían unas 20 llenas de puro Vibranium. Peter estaría abriendo las cajas y le haría una seña de que también había Vibranium. Al parecer nosotros también tenemos mucho Vibranium, diría Honey. Espera un momento, diría Honey. ¿Qué pasa?, dirían Pietro barra Peter. Tenemos graves problemas, diría Honey. Estaba viendo qué empresa había enviado las cajas. ¿Qué pasa, Honey?, diría Pietro. Pietro, las cajas fueron trasladadas por Industries Oscorp. ¿Qué diría Peter? Se acercaría a una caja y miraría por el lado viendo el sello de Oscorp. Pietro, solo tienes cajas, diría Honey. Si solo hay cajas, al parecer es un almacén, diría Pietro.
La cueva de nosotros sigue reunirte con nosotros. Ok, diría Pietro. Pasarían algunos segundos y este llegaría. Vamos, es por aquí, diría Peter. Estos seguirían caminando por la cueva. ¿Por qué? Las industrias Oscorp enviaron Vibranium, diría Peter. La pregunta no es por qué, sino, ¿a quién le enviaron Vibranium? Diría Johnny. Creo que sé a quién, diría Pietro, señalando lo que a parecer eran unos robots construyendo un tipo de misil nuclear. Oh mierda, diría Johnny. Mueren, ¿quién está ahí? Diría Peter. Doctor Doom, diría Pietro. Esto no tiene sentido, que tiene que ver Doom con Oscorp, diría Johnny. En eso se verían a Norman Osborn. Hizo un trato con Doom, pero ¿por qué el misil? Diría Pietro. No sé, tendremos que averiguarlo. Peter toma fotos y enviárselas al Cap. Al parecer necesitaremos ayuda, diría Johnny. Peter le diría a Karen que tome fotos y se las mande al Cap con la ubicación de la cueva. Ok, ¿cuál es el plan? Dirían Pietro / Peter. Estos mirarían a Johnny. ¿Qué? No me miren a mí, diría Johnny. Bueno, este es el plan, diría Johnny. Pietro, necesito que recorras todo el lugar, no sabemos cuántos enemigos hay aquí. Debe haber algún tipo de sala de control, necesitamos tomarla, no podemos permitir que lancen ese misil, no sabemos cuánto daño puede ocasionar. ¿Y tú qué harás? Diría Pietro. Trataré de averiguar qué tiene ese misil. Peter ya se manda la ubicación al Cap. No creo que algo interrumpe la señal. Creo que tenemos invitados, diría Doom viendo a los chicos. Los robots mirarían a los chicos. Ok, plan B, diría Johnny activando el espíritu de la venganza. Estos se lanzarían contra los robots. Ghost sacaría su cadena y la prendería fuego. Spider-Man trata de averiguar qué contiene el misil, mientras Quicksilver y yo detenemos a Doom y los robots. Ok, diría Spider-Man. Es hora de patear traseros, dirían Johnny y Pietro. Ataquen, diría Doom. Los robots atacarían a Ghost Rider y Quicksilver. Ghost Rider lanzaría su cadena a algunos robots, mientras Quicksilver destruía a los otros. Ghost Rider estaría acabando con muchos robots, mientras Quicksilver iba partiendo a la mitad a los demás. Estos acabarían con los robots. Eso es todo lo que tienes, diría Quicksilver. Doom levantó la mano y salieron miles y miles de robots por todos lados. Tenía que hablar, diría Quicksilver. Mientras con Spider-Man. Karen, necesito que escanees el misil, diría Spider-Man. Karen estaría escaneando el misil. Listo, diría Karen. ¿De qué está hecho? Dirá Spider-Man. Sus compuestos son radioactivos, pero hay un compuesto que no puedo descifrar, diría Karen. ¿Qué tipo de misil? Creo Doom, diría Spider-Man. Ok, necesito desactivarlo, diría Spider-Man. Tendré que abrirlo y desactivarlo, diría Spider-Man. Eso no va a ser posible, diría Karen. ¿Por qué? Diría Spider-Man. La parte exterior del misil está cubierta de vibranium, para abrirlo necesitarás 45 minutos con las herramientas necesarias. Chicos, tenemos un problema, diría Spider-Man. Nosotros también, dirían Quicksilver y Ghost Rider mientras esquivaban algunos robots. El misil es nuclear con un componente que Karen no sabe que es ese y no se puede desactivar. ¿Por qué? Diría Pietro. La parte exterior es de vibranium. Karen dijo que necesitaríamos 45 minutos con las herramientas necesarias, diría Spider-Man. Spider-Man, tienes que ir a la sala de control y desactivarlo desde ahí, diría Ghost Rider. Ok, diría Spider-Man. Karen, necesito que examines la zona. Karen estaría examinando. Listo, diría Karen. Karen, necesito que me digas dónde está la sala de control. Karen le mostraría un mapa. Ok, gracias Karen, diría Spider-Man. Spider-Man estaría por ir a la sala de control cuando salió el Duende Verde. ¿A dónde vas tan rápido, arañita? Diría el Duende Verde. Mientras tanto con Ghost Rider y Quicksilver. Ghost Rider partiría a la mitad a varios robots, mientras Quicksilver seguía desmantelándolos. Los robots estarían retrocediendo. ¿Qué pasa? Diría Pietro. No lo sé, estate atento, diría Ghost Rider. Los robots se estarían uniendo uno con otros. En eso el vibranium que habían visto los chicos empezaría a unirse con los robots. Pero qué mierda, diría Pietro. Pero como diría Ghost Rider. Fácil, diría Doom. El vibranium sigue siendo un metal, solo tenía que encontrar un imán tan grande que los atrajera, diría Doom. Se vería como el vibranium se pegaba a los robots haciéndose uno. Ya no quedaría vibranium, pero había un robot de unos 20 metros de altura de puro vibranium. Ok, ahora sí estamos en problema, diría Pietro. Ataca, diría Doom. El robot saldría corriendo contra Quicksilver y Ghost Rider. Mientras tanto en el centro Vengadores. No hay de qué, gobernador, cuando quiera lo puedo llevar a un lugar de hombres, diría Tony Stark. Este estaría con el gobernador. Estos se darían la mano. Nunca cambies, Stark, diría el gobernador. Stark se iría. Stark estaría en un auto que era conducido por Happy. ¿Qué dijo, señor? Diría Happy. Que hablaría con el presidente para darnos el permiso para lanzarlo al espacio, diría Stark. Estos llegarían a donde los Vengadores.
Stark iré a ver cómo está Peter, su tía es un dolor de cabeza. Stark entraría y vería que Wanda y Natasha estaban comiendo. Hola, diría Stark. Hola, Tony, diría Natasha. Hola, diría Wanda. No saben dónde está el chico araña, diría Stark. Salió en una misión con Pietro y Johnny, dirían Natasha y Wanda. Vaya, diría Tony. No sé cuándo llegan, si quieres le puedes preguntar a Steve, él debe saber, diría Natasha. Ok, diría Tony. Tony estaría caminando por el centro Vengadores. Si yo fuera una persona de 120 años, ¿dónde estaría?, diría Tony. Tony seguiría caminando llegando a la sala de misiones. Creo que está aquí, diría Tony. Tony entraría y vería a Steve revisando algunas misiones. Oh, Tony, diría Steve. Hola, Steve, diría Tony. Estos se darían la mano. ¿Cómo te fue con el gobernador?, diría Steve. Bien, me va a hablar con el presidente para los permisos, diría Tony. ¿Y qué te trae aquí?, diría Steve. Steve se volvería a sentar a revisar algunas misiones. Ven y a saber cuándo vuelven los chicos, porque la tía de Peter es un dolor de cabeza, diría Stark sentándose en un sofá. No lo sé, diría Steve. Los mandé a una misión de reconocimiento en la Aldería porque habíamos recibido grandes fuentes de energías extrañas, diría Steve. ¿Qué tipo de energía?, diría Tony. No sabemos, diría Steve. Eso es extraño, diría Tony. Viernes, diría Tony. ¿Qué sucede, señor Stark?, diría Viernes. Quiero que una lectura de la Aldería en los últimos meses, diría Tony. Ok, señor, diría Viernes. Viernes mostraría en la pantalla las lecturas de la Aldería. Esto es imposible, diría Steve levantándose de la silla donde estaba. De un día a otro subió un 10.000% la radiación gamma en un sector, diría Tony. Debe ser un error, diría Tony. Viernes vuelve a tomar las lecturas, están mal, diría Tony. Señor, las lecturas están perfectas, diría Viernes. Mientras tanto, con los chicos. Con Spider-Man. Spider-Man estaría esquivando al Duende Verde. Spider-Man le daría una pata en la cara, haciendo que se caiga del planeador. El duende le lanzaría algunas bombas, Spider-Man las esquivaría y las lanzaría al duende, este llamaría a su planeador y las esquivaría. Necesito que estas imágenes les llegue al CAT, pero como diría Spider-Man. Ya lo sé, diría Spider-Man. Chicos, ya sé cómo podemos enviar las imágenes al CAT, diría Spider-Man. ¿Cómo?, diría Ghost Rider, que estaría deteniendo el puño del robot gigante. Algo interfiere la señal, pero si puedo invertirla podré contactar al CAP, diría Spider-Man. Pero con el Duende Verde no podré encontrar el artefacto, diría Spider-Man. Ok, yo te ayudo, diría Quicksilver. ¿Tú puedes solo?, diría Quicksilver a Ghost Rider. Ve, yo puedo, diría Ghost Rider. Quicksilver llegaría donde estaba Spider-Man. Vaya, tú sí que eres feo, le diría Quicksilver a Duende Verde. Spider-Man se iría a buscar el artefacto, el Duende Verde trataría de detenerlo, pero Pietro le daría una patada mandándolo lejos. Ahora estás peleando contra mí, diría Quicksilver. Mientras con Spider-Man. Karen, necesito que busques alguna señal que se fuerte en gran cantidad, diría Spider-Man. Karen estaría analizando las señales. Lo encontré, diría Karen. ¿Dónde?, diría Spider-Man. Karen le enseñaría con un mapa. Spider-Man estaría buscando el transmisor que cortaba la señal. Mientras con Ghost Rider. Ghost Rider le lanzaría la cadena a los pies al robot, haciendo a este se caiga. Ghost Rider aprovecharía y agarraría su propia cadena, poniéndosela en el cuello al robot. Ghost Rider estaría ahorcando al robot. Ghost Rider pondría más fuerza tratando de quitarle la cabeza al robot. Vamos, vamos, diría Ghost Rider. La cadena de Ghost Rider estaría incrementando su temperatura llegando a muchos grados. Vamos, cuanto más falta para derretir ese vibranium y quitarte la cabeza, diría Ghost Rider. Las cadenas de Ghost Rider estarían derritiendo poco a poco. El robot se daría la vuelta. ¿Pero cómo?, diría Ghost Rider, pero sería callado de un golpe. Ghost Rider se estrellaría contra la pared. Eso sí me dolió, diría Ghost Rider. Mientras con Spider-Man. Karen, es eso, diría Spider-Man. Spider-Man estaría señalando lo que parecía un árbol. Sí, diría Karen. Pero es un árbol, diría Spider-Man. De ahí proviene la señal, diría Karen. Karen, necesito las telarañas eléctricas, diría Karen. Ok, Peter, diría Karen. Spider-Man lanzaría las telarañas al árbol, esto haría que saliera unos pequeños rayos. Era un camuflaje, diría Spider-Man. Karen, diría Spider-Man. Mandando fotos y ubicación subterránea, diría Karen. Ok, necesito volver. Johnny y Pietro necesitan mi ayuda. Spider-Man volvería a la batalla a ayudar a Johnny. Con Tony y Steve. ¿Qué es eso?, diría Steve. Es un mensaje de Peter. Abrirían el mensaje y verían a Doom y el misil. Están en problemas, diría Tony. En eso llegarían Wanda y Natasha. ¿Quiénes tienen problema?, diría Natasha. Peter nos mandó unas fotos de la misión y era más de lo que esperaba, diría Steve. Al parecer Karen escaneó el misil y es un misil nuclear con energía gamma, está cubierta de vibranium, diría Tony. En eso llegaría una videollamada de Peter. Cap, necesitamos ayuda. Don tiene un misil nuclear y no podemos pararlo, diría Peter. Peter estaría esquivando a algunos robots que quedaban en pie.
Peter, ¿estás bien? ¿Dónde están Pietro y Johnny? Diría Wanda. Estoy bien, Wanda. Pietro está peleando contra el Duende Verde. Y Johnny, Peter no terminaría de hablar porque Johnny saldría disparado por la pared. Y atrás de él lo seguiría el robot gigante. ¿Pero qué mierda es eso? Diría Tony. Spider-Man, ¿me ayudas aquí? Diría Ghost Rider teniendo un pie del robot con la cadena. Diría Cap, necesitamos que vengan, todavía quedan más robots. Diría Peter. Y necesitamos desactivar ese misil. Diría Peter cortando la transmisión. Bueno, ya es